En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Padre. Tu palabra es el alimento que anhela nuestra alma, Señor. El alimento que anhela nuestro corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bien, hermanos, antes de ocupar nuestros lugares, quiero que leamos, por favor, Jeremías 18 para terminar con una serie de 3 temas que compartí acerca de los procesos de Dios. Hoy quiero terminar con ese tema. Y ahí en Jeremías 18, 1 al 2 dice así, al 3 dice así la palabra bendita del Señor. Jeremías 18, 1 al 3, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Palabra de Dios, ocupen sus lugares, hermanos. Estamos hablando acerca de este tema, hermanos, importantísimo para usted y para mí, importantísimo para cada uno de nosotros, hermanos. Y voy a concluir en esta hermosa hora con esta serie de 3 sermones o 3 predicaciones que aprendimos, o deseo que hayamos aprendido el porqué de los procesos en la vida de cada uno de nosotros. Si bien los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros no son iguales, Dios usa procesos para cada uno de nosotros de diferente manera. Amén. Pero sí hay un fin universal, ¿sí? Si bien los procesos son diferentes en cada uno de nosotros, el proceso que Dios tiene en mí no es igual al proceso que Dios tiene a mi hermano de aquí adelante o a mi hermana de allá atrás, no, sino que Dios trabaja, hermanos, de diferente manera en cada uno de nosotros. Pero sí hay un fin universal, que los procesos, como comentábamos la semana pasada, es con un fin: llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es el fin de cada uno de nosotros como cristianos, que pasamos en el proceso de muchas experiencias, de muchos episodios reales en nuestras vidas, que como hace 8 días comentábamos, no lo entendemos, no lo comprendemos, pero sí estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y si nosotros somos dóciles, humildes y sobre todo que nos dejemos moldear por aquel que empezó la buena obra en nosotros, va a llegar el día en que va a llegar a la perfección. Porque todavía no debemos de perder la cita de Filipenses 1, aquella cita que decía, y que lo leímos y que hoy ahorita lo voy a recordar, que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice el versículo 6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si nosotros estamos en los procesos como cristianos, un día el Señor va a terminar de moldearnos en nuestro carácter, en nuestra madurez, en nuestra vida espiritual, en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos y hermanas, en el cual cada uno de nosotros necesita ser moldeado por las manos del Señor. Lo que acabamos de leer en Jeremías podría ser, hermanos, una ilustración que habla de Israel. Sí, de hecho, este pasaje se refiere a Israel. Y si leemos todo, que aquí quiero sacar algunos
puntos más y llegar a la conclusión de que si nosotros queremos llegar a la perfección y a la estatura de Cristo, debemos nosotros, hermanos, de ser moldeables. Porque quiero repetir una pregunta que formulé hace unos domingos atrás, y es la siguiente: yo como cristiano, ¿me he dejado moldear por Dios o me he endurecido? Yo como cristiano, como hijo de Dios, me he dejado moldear, es decir, he aceptado los procesos. He aceptado los procesos desde que yo lo conocí, desde que yo acepté el Evangelio. He aceptado los procesos, o durante esos procesos me he endurecido. Alaba el Señor. Porque si hubo alguien que se endureció, aún en las manos del alfarero, y se echó a perder, fue Israel. Vea lo que dice, vea, y no voy a tomar mucho, porque esto es mucha teología que yo pudiera hablarles en esta hora, pero solamente voy a dar algunas aplicaciones prácticas, que sobre todo es a donde yo quiero llegar, hermanos, con cada uno de nosotros. Voy a leer del versículo en adelante y vamos a ver con estas palabras si somos moldeables o no lo somos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y vea lo que dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Note esto: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto, hermanos, es sumamente importante, y yo opinaría que este pasaje es uno de los pasajes, hermanos, que más nos enseña y que más nos instruye con respecto a los procesos, con respecto, hermanos, a todo lo que pasamos como cristianos. ¿Sabe? No vamos mucho para allá. El alfarero, ¿quién es? Dios. El barro, ¿quién es? En el caso del profeta, que era una profecía para Israel, pues era Israel. Pero también aquí está la aplicación, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, en Romanos 9, que todos nosotros, en el versículo 20, que todos estamos en las manos de Dios, como ese barro en manos del alfarero. Alaba el Señor. Pero la pregunta es: ¿soy moldeable? ¿Me he dejado moldear en las manos del alfarero? Alaba el Señor. ¿Soy un cristiano que he estado aprendiendo en los procesos que el Señor me ha llevado en el transcurso de mi vida cristiana? El alfarero aquí habla, hermanos, de una persona dedicada, una persona entregada, una persona, hermanos, que está mirando lo que está haciendo. Y sabe, nuestro Dios está allí. Como hace 8 días, ¿verdad?, hablábamos del platero. Cómo el platero está ahí, no suelta la vasija de plata, no suelta, hermanos, lo que está armando. Está sentado, pero está fijo sus ojos mirando
lo que está armando con sus manos y que está ahí pasando por el fuego, hermanos, ese utensilio de plata? ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace 8 días? Y dice que hasta que el platero se refleja, hermano, en la plata, su rostro se refleja, dice, es cuando yo digo que la plata ya está refinada. Hermanos, hasta que usted, hasta que yo reflejemos el carácter de Cristo, vamos a decir que el Señor me está refinando. Y tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, hermano. Alaba el Señor. Entonces, el primer punto que quiero tratar en esta tarde es: ¿somos moldeables en las manos de Dios? El barro en la mano del alfarero tiene que ser moldeable. Alaba el Señor. Así también nosotros, como barro en las manos de Dios, es que nosotros con humildad y paciencia nos dejemos moldear por nuestro Dios. ¿Y qué significa dejarnos moldear por nuestro Dios? Aquí tengo algunas palabras que quiero yo compartirles, hermanos, que a lo mejor alguno de nosotros se nos ha olvidado o no hemos sido en realidad, hermanos, iluminados con la palabra del Señor cuando de proceso se trata y cuando entendamos que Dios nos tiene en sus manos, como ese barro o como esa vasija en las manos de Dios. Pero la pregunta es, y la vuelvo a formular: ¿soy moldeable? ¿Soy humilde? Alaba el Señor. ¿Sabe? El Señor quiere moldearnos, pero ¿qué tenemos que hacer para que el Señor nos moldee? Número 1, tenemos que obedecer. En los procesos se obedece. Amén. Nosotros como cristianos, hermanos, somos llamados a la obediencia. Cuando nosotros somos moldeables, es porque estamos obedeciendo al alfarero. ¿Estamos aquí, hermanos? Siguiente, no solamente obediencia, sino confianza. También tenemos que confiar en el Señor para dejarnos moldear en las manos del alfarero. Tercero, también tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos tiene en sus manos, como el alfarero tiene el barro en sus manos. Alaba el Señor. Número 1, obediencia. Número 2, confianza. Número 3, aceptación de la voluntad de nuestro Dios. Alaba el Señor. Número 4, es muy, hermanos, diferente a lo que voy a decir en este momento, que ya dije confianza, pero también, hermano, es una fe ferviente en que Dios está obrando en mi vida para cumplir sus propósitos como Él lo ha prometido. Entonces, armamos el cuadro: 1, obediencia; 2, confianza; 3, aceptación de la voluntad de Dios; y 4, una fe ferviente para creer y confiar en lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero para eso, hermano, Dios tiene que usar algunas herramientas que muchos de nosotros muchas veces se nos olvida. Así como el alfarero tiene la rueda, así como el alfarero tiene herramientas que está ahí, usa un cepillo para quitar, o usa una navajita para rasurar, para quitar el estorbo, o a veces usa ciertas, hermanos, herramientas. El Señor tiene que usar en nosotros ciertas herramientas. Yo así les llamo, entre comillas, ciertas herramientas. Una de ellas
es la oración. Otra de ellas es la persona del Espíritu Santo. Otra de ellas es su palabra. Alaba al Señor. El alfarero nos moldea a través de esto. Cuando el alfarero empieza a mover la arena, ¿qué cree que le echa? Para que sea una masa moldeable. Agua. Amén. Le echa agua y empieza a trabajar. ¿Y sabe el agua que simboliza la palabra de Dios? Dos cosas importantes: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dios, para moldearnos, tiene que usar su palabra, hermanos. Esta palabra nos moldea. Esta palabra, hermano, nos enseña a tener el carácter de Cristo, y a través del Espíritu Santo podemos nosotros, hermanos, llegar a ser moldeables. Cuando somos, hermanos, cristianos conscientes, hermanos, del Espíritu Santo, y somos sensibles a la presencia y a la guianza del Espíritu Santo, entonces vamos a tener: 1, crecimiento; 2, desarrollo; y 3, madurez. Amén. ¿Usted ha sido moldeable? Ya no es el mismo cristiano de hace 3, 4 años atrás. Acuérdense del carácter, cuando les enseñé, hermanos, del desarrollo del carácter. Mire, hermano, los procesos no son por casualidad. Hace 8 días hablábamos, hermanos, de José, y hoy podía hablarles de Job. Job, cómo fue un hombre que pasó o tuvo que pasar procesos importantes en su vida. Él era un hombre justo, él era un hombre perfecto, él era un hombre apartado de mal, él era un hombre que intercedía por sus hijos. Él era un hombre, hermanos, justo, mas sin embargo Dios lo quiso pasar por un proceso. ¿Sabe? Este proceso a Job le trajo crecimiento, le trajo desarrollo, le trajo madurez, le trajo aprendizaje. Y sabe, en los procesos el Señor nos enseña a valorar lo que se tiene, pero también nos enseña a valorar lo que hemos perdido. Y también nos enseña, hermanos, a valorar lo que no se tiene aún. Por eso, hermanos, los procesos son necesarios. Amén. Y hasta que no lo entendamos, hermanos, por la fe: Señor, ¿por qué me permitiste pasar por este proceso de una pérdida, o de un accidente, de una enfermedad, de una pérdida de dinero, de trabajo, no sé? Y a veces nosotros, en vez de confiar, y ahorita voy a dar un quinto elemento, hermano, para terminar en cómo debemos nosotros de ser moldeables. Pero algo que nos falta en nuestra vida cristiana es cuando los procesos que estamos nosotros pasando no obedecemos. No tenemos una confianza plena en el Señor. ¿Qué más? No aceptamos la voluntad de Dios. Y no tenemos una fe. Y lo quinto que falta mucho en nosotros, que en los procesos, hermanos, es necesario adorar. Me llama mucho la atención de un hombre llamado Job, que aun cuando perdió todo, él no perdió poco, hermanos. A veces nos quejamos mucho, pero lean la vida de Job para que veamos qué es lo que perdió Job, para que veamos las actitudes de Job. Alaba al Señor, de que él, con todo dolor en su corazón, con todo dolor en su alma, en su vida, en su mente, en su corazón, en su espíritu, dijo lo siguiente: desnudo. Usted solo sabe, ayúdenme. ¿Desnudo qué? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré o volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová
bendito. ¿Cuánto de nosotros adoramos, exaltamos, le agradecemos y alabamos el nombre de Dios en medio de un proceso? En medio de los procesos que quizá, como yo le decía hace 8 días, hermano, como José, no entendía José, no comprendía José, pero al final se dio cuenta que era Dios el que había permitido que él pasara por esos procesos. Hermanos, los procesos son necesarios. Amén. Todos tenemos que pasar por los procesos. Por ello Dios toma nuestra vida en sus manos y lo va transformando a través de procesos. Leí un comentario que decía lo siguiente: no tanto lo podíamos llamar como necesario, sino hasta obligatorio. Y ahí cambia la forma de necesario a obligatorio. Porque cuando hablamos de la palabra obligatorio, es porque Dios tiene el control de toda la situación. Y entonces surgirá la pregunta: ¿acaso le preguntará el barro al alfarero, ¿por qué me formas así? Pero ¿qué dice la respuesta? ¿Que no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Y a veces, hermanos, hay que entender que el proceso es una parte fundamental de los cristianos. Amén. Porque a través de los procesos es que Dios nos enseña todo lo que ya les apliqué el punto anterior. Nos enseña a confiar, nos enseña a obedecer, nos enseña a esperar, nos enseña a crecer, nos enseña, hermano, a seguir adelante, a adorarle y a confiar en Él. No importa los procesos que estemos pasando. Pero ¿sabe una cosa? A veces los procesos uno lo tiene que pasar en solitario, como Job, como José, como Moisés, como Abraham, como Pablo. A veces. Y a veces preguntamos: Señor, ¿por qué me has dejado solo? ¿Sabe cuando usted se pregunte ¿por qué me has dejado solo? Solamente quiero comentarle algo. Vaya a la cruz donde Jesús está solo pagando por usted. Vaya a la cruz en donde Jesús está clamando: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él tuvo que pasar el proceso de la cruz solo. Y a veces nosotros, hermanos, no lo queremos pasar. A veces nosotros, en vez de alabar al Señor, en vez de glorificar su nombre, no hacemos nada. Nos enojamos, nos quejamos, dejamos de orar, dejamos de buscar el rostro de Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de predicar, dejamos de cantar, dejamos todo, hermano. Pero ve a Cristo Jesús diciendo ahí: consumado es. Solo. Porque a veces es necesario, hermano, en los procesos solos. Nadie está a su lado. Pero hay alguien que nunca lo va a abandonar. Cristo Jesús siempre estará con usted. Él dijo en su palabra: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y cuando Pablo estaba pasando un proceso en la cárcel, él dijo lo siguiente: todos me dejaron, todos me abandonaron, pero algo hermoso, dice: pero el Señor estuvo conmigo siempre. Hermanos, hace unos días atrás le dije yo a un hermano, porque me estaba contando su problema, una necesidad. Le digo: hermano, no se preocupe, Dios está contigo, y si Dios con usted, es mayoría. No alaba al Señor por eso. Es mayoría. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que entender algo, hermanos. A veces los procesos no nos gustan. Los procesos no nos gustan. A veces los procesos son dolorosos, son tristes. A veces los procesos, en vez de traernos
En ese momento alegría, tristeza, alegría, gozo nos traen tristeza, nos traen a veces llanto, sufrimiento. Pero ¿sabe algo? Aún en esos momentos, hermanos, de dolor, de tristeza, de quebranto, ¿sabe? En ese momento el quebrantamiento nos fortalece porque nos enseña a depender totalmente de Dios, de su palabra. No dependemos de nadie en los procesos. Dependemos solamente del Señor. Algo que me gusta mucho de la vida de José, que ya le estudiamos, es que dice que Jehová estaba con José y el Señor lo prosperaba en todo lo que hacía. Aunque dolorosos los procesos, pero al final hay una luz de bendición, hay una luz de paz, hay una luz, hermanos, al final del túnel, hay una luz en medio de la oscuridad, hay una luz alumbrándonos, hermanos, la luz de Cristo. Hermanos, los tiempos de los procesos no lo sabemos, pero ¿sabe quién sabe? Dios. Y Él sabe cuándo, escúcheme bien, Él sabe cuándo usted lo va a pasar en un proceso. ¿Y sabe qué? Puede ser mañana, o puede ser la próxima semana. ¿Ya lo ha pensado? Pero ¿sabe lo que Dios quiere que sepamos de esto? Que pase lo que pase en los procesos, hermanos, Él sabe todas las cosas y tiene todo el control. Así que, ¿cuál sería nuestra actitud hacia los procesos? Ya lo comenté. Obediencia, confianza, aceptar la voluntad de Dios, fe y adoración. Pero quiero terminar con un punto. Póngase de pie, por favor. Vamos a poner mucha atención a lo que voy a comentar. Algo que me llama la atención es porque aun cuando esta vasija, estando en las manos del alfarero, se rompió o se echó a perder, ¿sabe? Me puse a pensar, ¿por qué Jeremías escribe esto? ¿Por qué Jeremías escribe que el barro se echó a perder? ¿Sabe? Estuve yo estudiando esto tocante a Israel. ¿Qué le pasó a Israel? ¿O qué hizo Israel cuando tenía todas las promesas de Dios? Cuando Israel, aún estando en las manos de Dios, se echó a perder. Y lo quiero compartir con ustedes para que tomemos mucha atención a esto, hermanos. Es que Israel se apartó de Dios. Israel no quiso obedecer los mandamientos de Dios. Israel, hermanos, no hizo la voluntad de Dios. Entonces se llegó a un resultado, a un Israel arruinado. Ahora, quiero aplicarlo, hermano, a la actualidad. ¿Sabe? Cuando hay cristianos que se apartan de Dios, cuando hay cristianos que aún conociendo de Dios, le dicen a Dios: Señor, no te metas con mi vida porque yo quiero hacer lo que yo quiero con mi vida. Aún conociendo de Dios, le dicen a Dios: Señor, tú me mandas esto, pero yo quiero hacer esto otro. ¿Sabe cuál es el resultado de esto? Vidas arruinadas, sufrimiento. Está como aquella joven que conocí hace años atrás, una joven prominente, una señorita
que cuando la veíamos en la casa de Dios, ahorita que mis jóvenes están aquí, pongan atención, mis hermanas, porque no les conviene a ustedes, señoritas y jóvenes, hermanos, varones, tener, como dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esa jovencita se hizo un novio de un pagano, de un hijo del diablo. ¿Cuántas veces el pastor le decía a esta joven, muchachita, no te conviene ese joven? Mira que hay jóvenes en la iglesia, mira, ora a Dios por tu futuro esposo. Solamente estoy poniendo un ejemplo de cómo hay vidas arruinadas por no hacer la voluntad de Dios. Y esto no solamente se puede ejercer en el noviazgo, en el matrimonio, en el dinero, en tantas cosas, hermanos, que nos rodean, hermanos, a nuestras vidas. Esta joven no hizo caso. Esta joven, hermanos, se rebeló ante sus padres y ante el pastor y ante lo que le venía. Se casó con un inconverso. Y pregúntenme hasta el día de hoy, ¿cómo le va? Y no estoy prejuzgando, solamente estoy diciendo, hermano, que cuando el cristiano se sale de las manos del Señor y se echa a perder, se arruina, acaban mal. ¿En qué podríamos convertirnos nosotros si nos salimos de la mano de Dios? ¿Sabe? Cuando somos jóvenes, o cuando no tenemos nada, o cuando no tenemos problemas, o cuando no estamos en un proceso doloroso, llegamos a pensar, puedo hacer lo que yo quiera, voy al lugar donde yo quiera, voy a realizar lo que yo quiera. Y sabe una cosa, es que Dios no puede ser burlado. Yo en lo personal llegué a la conclusión de que Dios no puede ser burlado, de que todo lo que el hombre sembra, eso va a cosechar. Es mejor esperar al tiempo de Dios. Es mejor orar a Dios, decir, Señor, muéstrame, dame, muéstrame qué hacer. Es mejor seguir buscando el consejo de parte de Dios. Es mejor seguir hacia adelante en el camino de Dios y esperar en los tiempos de Dios. Porque los tiempos en usted y en mí no son perfectos, pero los tiempos en Dios son perfectos. Por eso, hermanos, no nos echemos a perder en las manos. Seamos moldeables, seamos humildes, no endurezcamos nuestros corazones como el pueblo de Israel lo hizo, hermanos, que hasta el día de hoy siguen así. A mí me duele mucho el corazón, hermano. Yo casi no hablo con muchos cristianos, ni por Face, ni por redes sociales, pero me duele en el corazón cuando yo me entero de cristianos teniendo comunión con las tinieblas o haciendo cosas que no convienen y que no agradan a Dios. Tengamos cuidado, jóvenes y hermanos adultos. Cuidemos nuestra salvación y temblor. Y si estamos en las manos del alfarero, hermanos, y si Él quiere pasarnos por un proceso que no entendamos, solamente confiemos, adoremos, obedezcamos y aceptemos la perfecta voluntad de Dios, que solamente en las manos de Dios todo saldrá bien. Padre, ayúdanos, Señor, a entender en esos procesos. Ayúdanos a entenderte. Perdónanos si nos hemos echado a perder algunas ocasiones. Perdónanos porque a veces no sabemos discernir. Perdónanos porque a veces nos hace falta sabiduría. Tu palabra dice que tú siempre quieres lo bueno para nosotros. Tu palabra dice que tú siempre quieres lo bueno y lo mejor para nosotros. Por eso en esta hermosa tarde rogamos que nos indiques a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a través de la oración, a través de consejos de hermanos maduros,
que nos aman, y que a través de eso nosotros podamos conocer a través de los procesos tu voluntad, podamos obedecerte, podamos confiar, podamos creer que tú tienes el control, y que nuestra respuesta no sea una queja, que nuestra respuesta no sea una queja, Señor, sino una respuesta de adoración, una respuesta de alabanza, una respuesta de exaltación a tu nombre. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, para no salirnos de tus manos, para no soltarnos de tus manos, sino al contrario, Señor, seamos moldeables en tus manos, con humildad, con sencillez, Señor, y con paciencia, podamos nosotros esperar tu respuesta, tu ayuda en medio de los procesos que estamos pasando. Quizá hay alguien aquí que está pasando por un proceso, Señor. Enséñale tu voluntad. Ayúdale, Padre, a no desanimarse. Ayúdale, Padre, a tener confianza. Ayúdale, Padre, a adorarte, a obedecerte, a confiar en ti cada día. Ayúdale, Señor. Ayúdanos, Padre. Y perdónanos si nos hemos salido de este proceso que muchas veces nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de fe, Señor, perdónanos, ayúdanos para creer que tú todo lo puedes, que no importa lo que pase a nuestro alrededor, que no importa lo que suframos en este mundo, tú has hecho en tu palabra, tú has dicho en tu palabra que estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo escribe a los romanos estas palabras, Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso, Padre, que en esta tarde queremos encomendar todo lo que somos nosotros en tus manos. Tú eres el alfarero. Tú eres el alfarero, Padre, y tú nos puedes formar en tus manos, Padre.